Entonces decía que la forma de abordar esta habilidad, uno era el mecanismo ese centralizado, donde existe un subastador que va a ser el organismo de planificación que impone precio, recibe de los sectores la monto producir y a partir de allí establece la diferencia entre función de demanda y oferta. En el mecanismo descentralizado, que es el que vamos a ver, nosotros podemos comenzar con cualquier estructura de precio. Supónganse ustedes que comenzamos con el precio 1 y en este precio resulta que aquí el aparato de producción dice: a este precio P1 yo estoy dispuesto a producir el valor S1 que tengo acá. Pero a este precio los demandantes de ese sistema económico están dispuestos a demandar la demanda 1. Y entonces aquí lo que ocurre es que la función de demanda 1 menos el valor de la función de oferta de 1 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque la función de demanda es mayor que la función de oferta. Entonces esto va a implicar que existe una presión para que el precio del bien aumente, para poder resolver esta situación. Esto es lo que se llama el mecanismo de Walras. Entonces, el mecanismo de Walras fundamentalmente lo que hace es ajustar el precio. Ajustar el precio. Y lo hace de la siguiente manera. Y es comparando fundamentalmente las pendientes. Entonces, el mecanismo walrasiano va a decir que la variación que va a ocurrir en el precio del bien en el periodo T va a ser igual a una constante K que multiplica a la diferencia que vamos a tener entre la demanda del bien X al precio P menos la oferta del bien X al precio P. Y esto entonces es igual a esta proporción K multiplicado por el exceso, vamos a poner exceso de demanda, bueno, pongámoslo así más bien, el exceso de demanda que ocurre en esta estructura de P. Siempre y cuando para cualquier K que sea mayor que 0. ¿Ok? Esto es una ecuación diferencial, ¿okay? Que va a tener una solución particular. Y el criterio que nosotros vamos a utilizar aquí, es que si el exceso de demanda es positivo, entonces nosotros vamos a decir que a este nivel aumenta la estructura de precio. Mientras que si el exceso de demanda es negativo, entonces los precios van a disminuir. ¿Y hasta dónde van a ir en ese proceso dinámico de ajuste? El ajuste de precio va a llegar hasta aquella situación en la cual el exceso de demanda sea igual a 0, el exceso de demanda en términos de precio sea igual a 0, y esto implica que nosotros estamos en la situación del precio de equilibrio. Entonces, aquí nosotros lo que podemos ver es lo siguiente. Podemos ver la situación donde el equilibrio es estable si cuando la función de demanda del bien es esta y la función de oferta del bien es esta. Y entonces nosotros vamos a tener una situación donde a partir de esta situación rápidamente venimos hacia el precio de equilibrio. Y entonces nosotros tenemos una situación de estabilidad. La situación de inestabilidad va a corresponder a aquellas situaciones en la cual la función de demanda puede tener este trayectorio, pero la función de oferta tiene esta normalidad. Porque si yo comienzo en esta estructura de precios, fíjense ustedes
que inmediatamente lo que vamos a hacer es una situación explosiva que nos va a alejar cada vez más del equilibrio. Entonces aquí hablamos de equilibrio estable y este va a ser un equilibrio inestable. Los excesos de demanda también pueden ocurrir de la siguiente manera. Yo voy a suponer que el exceso de demanda en términos de P, aquí el valor es 0 y aquí sería menos 1, menos 2, más 1, más 2, y entonces tendríamos esta situación donde para esta estructura nosotros tenemos la estructura de precios y la función del exceso de demanda pudiera venir representada de esta manera. Y entonces aquí vamos a tener un punto de equilibrio, uno y solo uno, donde el equilibrio es estable. Y la situación que tenemos es que efectivamente la función del exceso de demanda es estable a este nivel. Sería inestable también si aquí tenemos el exceso de demanda del precio y nosotros pudiéramos tener el valor de 0 y los valores positivos y los valores negativos de este lado, y la función del exceso de demanda fuera de una situación como la siguiente. Entonces, este equilibrio es un equilibrio inestable. Y lo que quiere decir aquí es que la diferencia de pendientes entre la función de oferta y la función de demanda es mayor que 0. Y entonces va a haber tendencia siempre a que nosotros tengamos unos equilibrios de manera inestable. Y lo mismo entonces lo podemos llevar a esta situación donde teniendo 0 aquí y los excesos de demanda en términos de precio fueran estos, nosotros podríamos tener las situaciones como la siguiente. Y entonces este punto y este punto serían estables, mientras que esta situación sería inestable. Aquí hay una inestabilidad y en este punto es estable y en este otro también es estable. ¿Ok? Ok, entonces allí tenemos las situaciones de estabilidad en términos de barras. Fíjense que en barras lo que estamos haciendo es considerando la variación en las cantidades para determinar precios. Vamos a ver el mecanismo para verlo en términos matemáticos, qué es lo que ocurre. Y entonces, en términos matemáticos, nosotros decimos, aquí tenemos el problema de barras. Vamos a ver cómo varía la estructura de precios en el tiempo. Y decimos que eso va a ser una constante que tiene que ser positiva, que considera la diferencia entre la cantidad de demanda y la cantidad de oferta, que es el exceso de demanda, que era lo que estábamos haciendo aquí abajo, viendo a ver cómo el exceso de demanda variaba, y entonces determinábamos la estructura de precios. Entonces, esa es la ecuación de barras como tal, y la conducta local, de tal ecuación acerca del precio de equilibrio, entonces sobre el precio de equilibrio va a ser la siguiente. Va a estar dada por lo que nosotros en matemática llamamos una aproximación de Taylor
y que ese valor corresponde a la solución donde la diferencial de P respecto del periodo de tiempo va a ser igual a K por el exceso de demanda en P con asterisco, para llegar al punto de equilibrio de P con asterisco, multiplicado por la diferencia que hay entre P menos el valor del precio de equilibrio, que tiene que ver con la diferencia que hay aquí con respecto a este precio de equilibrio que vamos a tener acá. Y entonces eso nos va a dar, al solucionar ese problema, que el P en el periodo T va a ser igual a P sub 0 menos P con asterisco por E a la K del exceso de demanda, de la inversa del exceso de demanda para el punto de equilibrio, multiplicada por el periodo T, y todo esto multiplicada por el precio de equilibrio. Esta es la solución de ese problema, y entonces nosotros vamos a decir que P sub T va a ser el precio inicial cuando el valor de T es igual a 0, es decir, cuando T es en este momento. Y cuando entonces aumenta el periodo T, en la medida que transcurre el periodo T, debe cumplirse que el exceso de demanda sea menor que 0. Y entonces aumentará el precio, y esto hará que el exceso de demanda a ese precio entonces disminuya. Que es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta situación. Fíjense, yo vengo aquí, vengo hasta este punto, subo a este punto, vengo a este punto, y entonces estoy teniendo estos ajustes. Y entonces me lleva el mercado de barras, me indica cómo ajustar el precio. El exceso de demanda es positivo, aumento el precio. El exceso de demanda es negativo, disminuyo el precio. Y así voy acercándome hasta que voy a llegar a la situación de equilibrio. La otra manera de aproximarnos al problema de la estabilidad es, en vez de mirar a los precios, vamos a mirar a las cantidades. Y entonces esto es lo que se llama el ajuste de Marshall, que es vía cantidades. Vía cantidades. Y por la vía de las cantidades, entonces nosotros lo que estamos diciendo es que los agentes económicos ajustan las cantidades en respuesta a los desequilibrios que existen en el mercado, pero en términos de precio. Antes lo hacíamos en términos de cantidades, ahora lo vamos a ver cuando la variación es por el lado de los precios. Y entonces nosotros vamos a comenzar igual. Podemos comenzar con una cantidad determinada, y en esta cantidad entonces vamos a tener el precio de la función de oferta, pero vamos a tener el precio de la función de demanda. Y entonces, como el precio de la función de demanda es mayor que el precio de la función de oferta, puede indicar de que haya una estructura de precio menor, o al revés. Si el precio de la oferta es menor que el precio de las cantidades, va a haber que bajar, va a haber que alterar ese precio como tal. Entonces, la idea es que si el precio de la demanda, en este caso, es igual
a un valor de D menos 1 del valor de X, mientras que el precio de la oferta sería igual a la oferta en esa misma estructura de precios, de cantidades, perdón. Entonces nosotros tenemos precio de demanda y precio de oferta. Y el problema que se nos plantea es cuánto va a variar las cantidades en el periodo T, y va a ser igual a una proporción K. Y entonces lo que vamos a hacer es la diferencia de D menos 1 en X, D menos 1 en X menos S menos 1 también en X multiplicado, igual. Entonces ahora vamos a tener un valor de K en términos de los excesos de demanda, pero ahora expresado en términos de cantidades para cualquier K mayor que 0. Y entonces esta es la ecuación diferencial para ajustar el proceso vía Marshall. Y el proceso entonces ocurre de que por aquí están los excesos de demanda menos 1, que son menores que 0, y en este lado de aquí vamos a tener los excesos de demanda menos 1, que van a ser mayores que 0. Entonces, cuando tenemos esta situación para esta cantidad, nosotros tendríamos que venir a una situación como esta. Y entonces fíjense que la trayectoria sobre la cual nosotros vamos a actuar es en el otro sentido. Lo que van para una función, vamos a ir ajustando hasta que vamos a llegar al valor de la X con estrella. Y obtendríamos el precio de equilibrio que nosotros tendríamos en esta situación. En estos casos, si el precio de la demanda es mayor que el precio de la oferta, entonces el valor del exceso de demanda menos 1 es mayor que 0, y entonces nosotros estamos diciendo que a este nivel debe aumentar la cantidad de producción. Mientras que si el precio de la demanda es menor que P sub S, entonces el exceso de demanda menos 1 es menor que 0, y entonces implicaría que tendríamos que bajar el valor de X, y este proceso es donde X va a tender al valor del equilibrio X que tenemos aquí.